Me acompaña, pues me enorgullece en presentarles a Francisco Cruz, ex embajador de Chile en Panamá, mi siguiente invitado. Pues, ¿qué está pasando en esta pandemia que en varios países se ha convertido en sindemia debido a que a los problemas de salud se le asuman problemas sociales y hasta problemas políticos? Francisco, bienvenido a Next Noticias y a Panamá. Buenos días. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación para hablar de este gran país que ha estado bien azotado. Estaba revisando los índices y tiene de los índices más altos, efectivamente, de COVID por la pandemia, que eso también obviamente ha complicado todas las agendas. Y en el caso del Perú lo hemos visto recientemente, a propósito, ¿no es cierto?, de la petición de vacancia de dos presidentes en poco tiempo y con un tercer presidente, el presidente Sagasti, que está hoy día en funciones. Bueno, esto de Perú puede ser contagioso con lo inestable que está sobre todo el continente sudamericano, desde Colombia hasta Argentina y Chile. Mira, yo creo que lo del Perú tiene que ver con causas directas, inmediatas, del contexto, efectivamente, que hacen que nuestros sistemas políticos sean más vulnerables, Sí. por un lado, pero también tiene que ver con algunas, yo diría, condiciones estructurales de cómo se ha ido delineando el sistema político peruano en los últimos 30 años. Y ahí quizás pueden haber algunas claves que nos permitan analizar y entender lo que ha ocurrido. Yo creo que esas claves tienen que ver con dos constituciones en los últimos 50 años. Recordemos que el Perú vivió un proceso constituyente de alta relevancia en 1979, donde precisamente Alan García, el expresidente, ¿no es cierto?, fue constituyente en ese proceso al salir de la dictadura de los presidentes Morales Bermúdez Sí. y del presidente Morales Bermúdez y de ahí se entró en democracia con el presidente Belaúnde Terry. Hubo una segunda constitución que podríamos decir que se dio en la época fujimorista, en 1993, pero por algunas razones esa constitución de alguna manera estableció ciertas reglas para el juego político que han hecho que de cuando en vez el Perú se enfrente a este tipo de problemas. Lo que estamos viendo hoy día es, podría decirse, una novela que se repitió de alguna manera respecto a la que en su minuto vivió el presidente Kuczynski, ¿no es cierto? Nuestra Sí. audiencia recordará que el presidente Kuczynski vivió también una cesación en el cargo y un proceso que lo hizo renunciar con dos intentos, además de cesación en el cargo, y a su vez fue lo mismo que vivió el presidente Fujimori, en donde también un parlamentario, el entonces, que en paz descanse, digamos, presidente Valentín Paniagua, que era presidente de la Asamblea, también asumió el Congreso antes de que se convocara elecciones con el presidente Toledo, que lo sucedió en el ejercicio. O sea, muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Entonces, esto, para entender en clave política las crisis o los momentos de los países, no basta tomar una foto del minuto, hay que también mirar el contexto. Y esto, lo que estamos viendo en el Perú, se está repitiendo. Pero, es decir, a pesar de esa inestabilidad política, desde el 2000 hasta el 2019, Perú vivió tal vez su momento de gloria económica. Lima estaba pues dentro de todas las listas de turismo ponían a Lima dentro de la ciudad a visitar en América Latina. Cusco recibió más visitantes que nunca. El capital minero peruano pues convirtió al país en un país pues con unos índices económicos interesantes. ¿Y cómo todo eso se desvanece? Mira, yo creo que no se desvanece. Yo creo que, como tú dices, si vemos los últimos 4 años, son tres presidentes, ¿no es cierto? Cuatro, digamos, presidentes en 3 años, mejor dicho, y con 6 presidentes que han estado enfrentados a algún tipo de indagatoria posterior. Sin embargo, el Perú es un país que tiene características muy peculiares y muy singulares. Primero que nada, recordemos que fue virreinato Claro. en su momento histórico, ¿no es cierto? El virreinato del Perú fue una potencia económica que además recordemos que incluso muy conectada con Panamá, no solamente por la vinculación que tenía a partir del famoso Camino de las Cruces, donde la ruta permitía sacar y transitar el oro y todos los minerales que salían de aquel virreinato. Recordemos que Chile era una capitanía general, no le daba ni Sí. siquiera para virreinato, digamos. El Perú era el que roncaba en la región. Estaba el virreinato de la Plata, pero claramente el dominio del Alto Perú era muy fuerte, por un lado. Por otro lado, es un país que tiene una riqueza humana exorbitante. Yo creo que el Perú es de los países con un nivel de sofisticación, digamos, de sus masas críticas y de sus masas dirigentes, que es bastante importante destacarlo. Eso hace que de alguna manera la élite, pese a las crisis, también se haga cargo
de lo que ocurre en el país. En tercero está lo que tú dices, digamos, hay un motor, una estructura extractiva minera muy fuerte que lo ha hecho crecer en las últimas décadas de manera bastante sostenida. Y por último, tiene una política exterior, yo diría, y tiene una cancillería, más conocida como Torre Tagle, de altas credenciales, en donde sus embajadores, sus representantes tienen un gran nivel de profesionalismo, y Bueno, eso les ha permitido de alguna manera mantenerse navegando en la escena exterior con bastante éxito, más allá de las vicisitudes internas. Piensa tú que el Perú, en medio de las crisis, ha sido fundador de la Alianza del Pacífico, fue un temprano adherente al famoso TPP-11, digamos, entonces ha seguido manteniendo, por decirlo, juego internacional pese a esas vicisitudes. Y eso se debe a ciertas condiciones estructurales que le permiten seguir navegando, pese a los problemas. Francisco, no es casual que el primer latinoamericano en ser secretario general de la ONU haya sido un peruano. Es decir, Pérez de sabemos Cuellar, exactamente. lo que Javier Pérez de Cuellar, que además recordemos que fue candidato presidencial. fue candidato presidencial. Lo cierto es, nuestros países son muy gregarios y sobre todo la historia reciente, uno ve, entraron en dictaduras militares, salieron casi al mismo nivel. No hay temor en el resto de la vecindad que esta crisis profunda peruana se convierta en contagio continental. Bueno, yo creo que ese es un temor súper presente. O sea, yo creo que hoy día las crisis ya no tienen que ver con el temor de las bayonetas, digamos, de los militares, tienen que ver con la debilidad de las democracias y de los Claro. contagios regionales. Y yo creo, ¿no es cierto?, que podemos hablar mucho de lo que fue del presidente Vizcarra, que fue una presidencia bien paradojal, porque recordemos que el presidente Vizcarra en su minuto rajuñó índices de popularidad que frisaban el 80%. Entonces tú dices, como un presidente, ¿no es cierto?, que viene de una zona preciosa, que es una zona básicamente en un valle entre Arequipa y Tacna, que se llama Moquegua, con un gran puerto que se llama Mollendo, que está colindante, digamos, en la frontera con Chile, como un presidente con un liderazgo regional tan potente, un presidente que de alguna manera se traslada con una máquina política portátil a gobernar y tiene una alta adhesión popular, que logra torcer la mano al Congreso, finalmente termina siendo declarado vacante, cesado en el cargo, Sí. digamos, por esta famosa causal que es bastante abierta, ¿no es cierto?, de incapacidad moral, que da para todo. Tú dices, ¿cómo? ¿Cuál es la paradoja? Bueno, la paradoja es lo que tú estás diciendo, que hoy día los temores tienen que ver, primero que nada, con que las crisis no se pueden necesariamente originar en los ejecutivos, también se originan en los congresos. Segundo, la importancia de los partidos políticos, porque si vemos el caso peruano, hemos visto la existencia de un congreso altamente fragmentado, que no ha tenido mayores incentivos para alinearse de alguna manera en ciertas mayorías. Y un presidente que, pese a su gran apoyo popular, como fue el presidente Vizcarra, ¿no es cierto?, no logró encontrarle el camino a construir una mayoría política en el Congreso, ya sea derivada o originaria, ya sea heredada o propia. Yo creo que eso también incidió en que hubo un trade-off y un check and balance permanente con el Congreso que terminó en lo que todos hemos visto, incluyendo una presidencia de unos días del presidente Merino, ¿no es cierto? Entonces, hasta que asume el presidente Sagasti. Entonces, al final del día, la lectura es cuánto pesan los partidos, cuán importantes son las reglas constitucionales y políticas claras. El Perú tiene una forma de gobierno que es bastante peculiar. Es un régimen presidencial, pero se comporta como un régimen semipresidencial, con un Sí. jefe de gabinete, un primer ministro, ¿no es cierto?, y un Congreso unicameral que tiene mayorías, que logra generar estos procedimientos, que déjame decirte que si uno revisa la Constitución del Perú, 1993, la última, los quórum no son tan exigentes, no son tan altos. ¿No? La solicitud de vacancia se puede pedir por el 20% de los parlamentarios y se puede aprobar y despachar con el 40 y 66% de los parlamentarios. O sea, tú puedes presentarla, aprobar la idea de legislar y al final despacharla con una mayoría que es una mayoría bastante volátil. Entonces, yo creo que ahí también hay que mirar en esa causal, cuando uno critica siempre en nuestros países a los parlamentarios, a los políticos, a los diputados, a los senadores, Pero, quienes sean, pero ojo con eso, hay porque las algo, crisis también están en los congresos. hay algo que quiero hondar, porque, es decir, esta crisis peruana principalmente es esa campaña internacional que hay contra los partidos políticos y como el cuento de la pescadilla, él terminó mordiéndose la cola, es decir, tuvieron que recorrer nuevamente a los políticos para poder que el Perú por lo menos tuviera cierto orden. Así es. O sea, es más, el presidente interino viene del Congreso y no podría ser de otra forma. Recordemos que en esta novela que vivimos estos últimos días, digamos, el presidente Vizcarra había sido cesado Sí. y había incluso un procedimiento incubado en la Corte,
Tribunal Constitucional respecto a aquello. O sea, el presidente Vizcarra tampoco podría haber sido apoyado, vuelto a apoyar, ya estaba fuera del Congreso, por la mayoría. Recuérdense que surgió un debate, ¿no es cierto?, respecto Sí. a que el eventual sucesor, que terminó siendo un miembro del Partido Morado, no podía estar dentro de los parlamentarios que habían cuestionado la presencia de Vizcarra. Entonces, al final del día, es como tú dices, la debilidad está, por decirlo, en el escrutinio parlamentario, pero terminamos igualmente dando una solución política desde el mundo parlamentario, en este caso, hasta las elecciones del 11 de abril próximo, que serán las elecciones que determine el próximo presidente del Perú, que, vuelvo a repetir, fue muy parecido a lo que ocurrió en su minuto con el presidente Paniagua y el presidente Toledo. Entonces, ahí uno tiene que indagar, bueno, ¿cuáles son las salidas acá? Replantearme mis reglas constitucionales, replantear un proceso de convención, fortalecer los partidos, ¿cómo lo hago? Y yo creo que Claro. en toda esta clave, digamos, todo este entrelazado de hechos que se suceden en el tiempo, también es muy importante leer en clave fujimorista, ¿no es cierto?, que ha ido ocurriendo en el Congreso. Recordemos que los partidos políticos, Panamá tiene partidos políticos que todos lo sabemos, digamos, y que son bastante tradicionales, pero a lo largo del tiempo, los rasgos de América Latina se traducen y se identifican en que los partidos políticos convencionales se han ido de alguna manera transformando y han ido surgiendo movimientos laterales. Nadie puede decir que hoy día tiene los mismos partidos políticos, no sé, desde 1968, el caso panameño, y que conviven en la escena. Están los movimientos, están las fragmentaciones, están las facciones y están las alianzas. Yo creo que después de 30 años o 35 años de democracia, en el caso peruano es un poco más, porque Belaúnde Terry llegó al poder en En el 80. 1980, después de Morales Bermúdez, se produce, yo creo, un replanteamiento también en las reglas políticas de aquellos partidos tradicionales que conocimos, el APRA, Acción Popular, el movimiento fujimorista, o el Partido Demócrata Cristiano, que es el PPC, digamos, que eran los partidos que dominaban la escena. Pero si hay algo que ha sido pues, un elemento unificador en la crisis ecuatoriana, boliviana, peruana y chilena es que los militares se han convertido en una especie de tribunal de última instancia. Son ellos los que dan el último aval. O sea, los militares, tú dices respecto a los golpes Claro. que han habido, porque, ojo, recordemos que en las crisis institucionales que hemos tenido en estos tres países que tú mencionas, Chile con lo que se llamó el estallido social, pero que tuvo una solución política que todos vimos el último 25 de octubre y que termina con un plebiscito, ¿no es cierto?, de alta concurrencia. O sea, en Chile los militares no han intervenido en el proceso político, por decirlo, desde 1973 en adelante. Tuvo el golpe, pero hemos podido navegar, de hecho, de cierta normalidad institucional. En el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, han sido más convulsos, con muchos reconversiones, digamos, dentro de sus propios liderazgos. El caso ecuatoriano yo creo que es el más vistoso. El caso ecuatoriano, ustedes recordarán, con la salida del presidente Bucarán, también se produjo una crisis que fue bien notable en términos de sucesión presidencial inmediata. Si la memoria no me falla, estuvo Bucarán en el 97, el 98, 97, después llegó el presidente Fabián Alarcón, perdón, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, y terminó el presidente Noboa con Belarga, ¿no es cierto?, gobernando hasta que se eligiera al presidente Yamil Maguad. Y en toda esa sucesión presidencial, yo diría, a propósito de lo que tú dices, los militares estuvieron viendo el proceso, pero de alguna manera América Latina ha tenido, yo diría, en los últimos 30 años también una cierta observancia militar desde afuera. Por Sí. eso te digo, ya las crisis no tienen que ver con que los militares asomen con golpes de Estado o asomen con amenazas de ese tipo. No estamos en los 70, no estamos en los 80 o en los 60. Tiene que ver con la debilidad de la democracia y con la debilidad de las instituciones. Recordemos que el presidente Fujimori, y mira la vuelta, se acordarán la gente que nos está viendo, en 1992 clausuró el Congreso, lo que se llamó el denominado autogolpe. Sí, el Fujimorazo le llamaron también. Entonces el presidente Fujimori que exultaba popularidad en esa época, porque después de clausurar el Congreso, ¿no es cierto?, ustedes se acuerdan, el presidente Fujimori logró torcerle la mano a los movimientos guerrilleros y vino la famosa secuestro en la embajada de Japón en Perú, vino la captura de Abimael Guzmán. Eran otros tiempos, digamos, Sí. pero en ese minuto el Congreso se suprimió. Entonces, lo que te quiero decir con esto es de que los militares han estado mirando el proceso, pero los golpes ya no son tradicionales. O sea, ya no son los golpes donde los militares salen a la calle, se toman los palacios. La cosa es muy distinta, las crisis tienen otras expresiones, los sistemas políticos de alguna manera se resquebrajan y se tuercen a partir de otro tipo de debilidad y oscilaciones. El caso argentino es muy emblemático. El caso argentino, ustedes se acordarán, con el presidente de la Rúa. También hubo una sucesión presidencial hasta llegar al presidente Duhalde, que fue el interino que entregó el gobierno al primer mandato del presidente Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Correcto. Y también hubo una sucesión presidencial
con disturbios, con problemas, con salidas, con protestas en la calle, en donde los militares no jugaron un rol, ojo, no jugaron un rol. No estamos hablando de los militares del 76, digamos, en el golpe a Perón, estamos hablando de los militares más bien observantes de la crisis, acompañando el proceso, pero que de alguna manera, aunque estuvieran en sus cuarteles, no restaba gravedad al proceso de inestabilidad que se vivía. Correcto. Y bueno, y la historia boliviana también es bastante cercana, ¿no es cierto?, con un denominado golpe blanco, elecciones que tuvimos hace 2 domingos atrás, también con rotaciones. Vuelve a repetirse esta tónica en América Latina, sucesiones, procesos. Y la pregunta del millón es, regionalismo, fragmentación. ¿Dónde están las crisis? ¿Dónde están, de alguna manera, los espacios que hacen que los sistemas políticos naufraguen? Y yo creo que el estándar político que la gente, la ciudadanía, le pida a sus líderes va a ser cada vez mayor. Y saliendo de esta crisis, la fragilidad para que esos líderes puedan responder ante el escrutinio popular va a ser mucho más alto y, en consecuencia, mucho más exigente. Así es, Francisco Cruz, como siempre, un placer escucharte. Ex embajador de Chile en Panamá, bueno, y colaborador en Muchas gracias, esta casa. Fernando, a ti y a toda la gente que te acompaña en Next Noticias. Así es.